Como material complementario les dejamos 2 casos reales de aplicación y no de acciones de responsabilidad social empresaria. El primer caso, la empresa Enron Corporation, empresa energética, fue uno de los casos de los mayores escándalos financieros de la historia, que dejó 25.000 familias afectadas y llevó a la condena a directivos y auditores. Y el segundo caso es una empresa pyme dedicada a la fabricación de envases, principalmente para alimentos, y se muestra en esta las iniciativas de RSE que realiza, tanto internas como externas y hacia la comunidad. El caso Enron. Cuando hablamos del caso Enron y lo vinculamos con ética y responsabilidad, fácilmente detectamos que Enron era una empresa estadounidense, la cual hoy por hoy está vinculada al mayor fraude económico contable que ha tenido la historia. Enron era una empresa que comercializaba gas comprimido, tenía contratos con el Estado americano y tenía participación en diversos países del mundo, a punto tal que llegó a tener hasta 1.800 filiales a lo largo de todo el mundo, más de 25.000 empleados y otros servicios que adquiría la empresa. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta empresa se veía como muy atractiva, con activos importantes, con grandes ganancias, con regalías y con muchos premios para sus empleados. Pero en un periodo muy corto de tiempo, 2000 y diciembre del año 2001, la empresa rápidamente comienza a presentar un pasivo mayor que el activo, comenzaron a presentar mayores gastos que ganancias y en un periodo de 20 días se desplomaron el valor de sus acciones y se cayó por completo esta máscara o maquillaje que tenía la empresa. ¿Cómo lo hicieron? Presentaron balances que los vinculaban con los balances de sus empresas controladas fuera de los Estados Unidos, a través del cual, por un mecanismo contable, convertían pasivos en activos y ganancias que no existían. Es decir, aquellos resultados que eran negativos los ocultaban. Y todo lo hacían a través de estas maniobras entre balances de empresa controlada y empresa controlante. Esto significó un escándalo en los Estados Unidos, porque tuvo consecuencias de diferentes tipos. Para hablar de las consecuencias del caso Enron, tenemos que hablar que tuvo consecuencias con aspectos sociales, otros con aspectos económicos y también con aspectos legales. Esto, que en principio fue un escándalo significativo en los Estados Unidos, rápidamente se extendió a lo largo del planeta. ¿Por qué? Porque tenía muchas empresas o filiales fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, este fraude y la caída de esta gran empresa significó problemas en muchos países. En las consideraciones sobre las consecuencias que tuvo el aspecto social, primero se debe considerar todas las personas que se afectaron por perder su empleo. En los Estados Unidos, ese problema tenía un agravante. Las personas no cuentan con un seguro de desempleo. Por otro lado, al perder su empleo formal, pierden la atención médica y también se ven imposibilitados de pagar sus créditos. Es muy común que en la sociedad norteamericana las personas tengan créditos para el pago de sus casas, para el pago de los estudios de sus hijos o de otros activos que pueda tener la familia. Al encontrarse sin empleo, se quedaron totalmente fuera del sistema. Se supo del caso de personas que tenían altos cargos dentro de la organización en situaciones de calle. Por otro lado, el desempleo también golpeó y afectó en todas las filiales, ya que el cierre de la empresa significó 25.000 familias que se quedaron sin tener ingresos. Por otro lado, en los Estados Unidos hubo un golpe anímico a la confianza, ya que esta empresa estaba considerada dentro de las empresas más importantes de los Estados Unidos, empresa atractiva que la rankeaba en la revista Fortuna dentro de las primeras 10 durante 5 años en forma consecutiva. Esto sorprendió a la opinión pública. Todos se cuestionaban qué es lo que había ocurrido con este caso, por qué, si se le tenía una determinada confianza, habían terminado en esta situación. Realmente la condición de realizar negocios, de invertir en una organización, se basa principalmente en la confianza. Esto generó un gran descreimiento en la sociedad
y se detectaron grandes falencias en cuanto a las regulaciones de las grandes empresas y a cómo se hacían las cotizaciones en bolsa. Para que todo esto ocurriera, hubo varios actores involucrados. Uno de ellos era el estudio que realizaban las auditorías de los estados contables. Uno de los referentes y más importantes de Estados Unidos realizaba las auditorías de los balances de Enron. Ellos fueron partícipes necesarios para realizar todo este fraude. Por lo tanto, cuando se dio cuenta, fueron procesados los altos directivos de esta empresa, los representantes legales, los auditores, y perdieron todo tipo de prestigio. Tuvieron sanciones económicas e incluso los cargos más importantes fueron privados de su libertad. Implicó una toma de conciencia para la sociedad y para el mundo de los negocios, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Pero esto no fue suficiente. En los términos legales, también se impulsó una ley que se llama Cervantes-Oxley, que lleva el nombre de los congresistas, los cuales la propusieron en el Congreso y la llevaron adelante. Esta ley estaba enfocada a evitar para las generaciones futuras fraudes de este tipo. Se endurecieron las medidas para las cotizaciones de las empresas en bolsa, se pusieron normativas más rigurosas, se agregaron validaciones de información, de modo tal que se pueda resguardar el interés público, el interés de los accionistas, de los empleados y de la sociedad en general. Entonces el caso Enron lo podemos considerar de una gran complejidad, pero también de una gran importancia, porque fue en los Estados Unidos y en el resto del mundo la primera vez que a raíz de las maniobras fraudulentas buscaron una solución legal e incrementaron medidas de forma tal de que se pudiera recuperar la confianza en los negocios. Para ir finalizando el breve análisis que realizamos sobre el caso Enron, en las consideraciones finales tenemos que tener presente que las decisiones siempre tienen consecuencias, que no hay hechos aislados, que todo está vinculado y que la sociedad en general es un gran sistema, que hay que tomar conciencia y que cada uno de los roles que desempeñan las personas, sean en su familia, sean cargos directivos, sean empleadores, sean congresistas, presidentes o cualquiera sea el rol que les toque, siempre aquellas decisiones que tomen van a tener sus impactos. Y es condición necesaria que la sociedad aumente su nivel de conciencia respecto de la importancia en la toma de decisiones para poder gestionar los impactos. En el caso que nosotros vimos resumidamente de Enron, claramente, más allá de la quiebra de una empresa y de cifras millonarias en cuanto a pérdida de activos, pérdida por la caída en la bolsa, claramente personas involucradas en todos los procesos, personas afectadas en cada una de las partes, de los empleados, los gerentes, los representantes legales, y la sociedad en general tiene que tener una participación activa de modo tal que mejore su nivel de conciencia y podamos tener una sociedad socialmente responsable. En este segundo caso comentaremos brevemente las iniciativas de responsabilidad social de una empresa pyme dedicada a la fabricación de packagings o empaques, por ejemplo, de bolsas y bobinas impresas o envases Doypacks para alimentos, enfardelados para tabacaleras, packagings para productos de limpieza y cuidado del hogar, impresión y laminado de envoltorios de resmas de papel, mangas termocontraíbles para las industrias, por mencionar algunos de los principales productos. La empresa, desde hace varios años, viene comprometiéndose a mantener una gestión integrada de seguridad, de higiene y medio ambiente. Realiza acciones preventivas para identificar, erradicar, controlar todo tipo de riesgos, ya sean de seguridad tanto para sus empleados como ser evitando lesiones y enfermedades profesionales, así también como aspectos e impactos ambientales por su labor, cuidando y preservando obviamente el medio ambiente. Las acciones orientadas a los empleados, llamadas de responsabilidad social interna,
están direccionadas sobre todo a garantizar la salud y la seguridad sobre el puesto de trabajo, el desarrollo de carrera y la gestión responsable en los procesos. Esta empresa refuerza diariamente su compromiso con la calidad, la seguridad y el trabajo, respetando las normas éticas y sociales. Demuestra una preocupación por el bienestar de sus colaboradores, haciendo foco en la calidad de vida laboral, tanto de tipo psicológica como de entorno de trabajo, logrando así lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios, de forma permanente, lo que se traduce en una mayor productividad y en una mejor forma de entorno laboral. En resumen, a nivel interno podemos señalar lo que lista el slide que ustedes están viendo en este momento. Por ejemplo, hace desarrollo de carrera y capacitación, genera erradicación en riesgos de trabajo, por ejemplo, concientizando al personal sobre accidentes laborales y sobre enfermedades laborales, exámenes de salud y simulacros de emergencia. También hace un control de accidentología y enfermedades profesionales. Otorga beneficios al personal, ampliando la cobertura de salud, ampliando los tiempos de esparcimiento de los empleados, en especial los que tienen tareas rutinarias, y otorga premios a la productividad, a la calidad y a la limpieza. Por último, también y no menor, tiene un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad. Desde el punto de vista de responsabilidad externa, dependiendo del tipo de protección que se busca para los productos, la empresa fabrica packagings o empaques que incluyen barnices, que se aplican sobre los doypacks tradicionales, reemplazo de polietileno con papel y el uso de papel de menor gramaje con laca termosellada. Son otras de las iniciativas de responsabilidad social que realiza. Se destaca también el permanente desafío en mejoras tecnológicas, como por ejemplo el desarrollo de un envase novedoso, con nuevos materiales de papel, para empaques flexibles que reemplazan el plástico y son compostables. Su aplicación en cualquier tipo de empaques para productos sólidos, como galletitas, caramelos, chocolates, garantizan un amplio rango de uso. En resumen, las iniciativas tomadas están vinculadas más que nada a los nuevos envases amigables con el medio ambiente y el tratamiento y separación y reciclaje de residuos sólidos. Por último, a nivel comunidad, también lo que realiza esta empresa es padrinazgos en eventos culturales de barrio, hace soportes a las compañías de recicladores urbanos y también hace participación y sponsoreo en campañas de donación de sangre. Para ir finalizando, resulta evidente que la empresa sostiene un muy fuerte compromiso social, tanto hacia dentro de la organización como hacia afuera de ella. Se podría pensar que la implementación de responsabilidad social está solo pensada para empresas grandes o para aquellas que contaminan demasiado, en donde tienen una responsabilidad fundamentalmente legal. Por el contrario, este es el caso de una mediana empresa con el ADN propio de una pyme familiar y comprometida desde su fundación. Contemplar todas estas dimensiones no es fácil para ninguna compañía. Y para eso es fundamental iniciar este camino con una fuerte gestión de cambio y su mantenimiento a lo largo de la vida de la empresa, siendo coherente y consistente con sus declaraciones de misión y visión. Como reflexión final, les dejamos un par de tips como para que todos vayamos pensando que no hay fórmulas para aplicar responsabilidad social, porque cada rubro tiene sus particularidades, porque cada empresa es diferente aunque sea del mismo rubro, porque los individuos que las integran tienen comportamientos y apreciaciones diferentes. Y lo que pudo haber funcionado en una compañía no necesariamente deba ponerse en práctica en otra. Por lo tanto, hacer responsabilidad social no es solamente una apreciación de un gerente o del dueño de la compañía, sino de toda la empresa. Y para eso, los dueños de una compañía o los gerentes de una compañía deben también hacer involucrar a sus empleados. De esa manera se puede lograr hacer responsabilidad social, tanto interna como externa y hacia la comunidad.